En el año 87, Ilízaros por primera vez viajó de Rusia a Estados Unidos y le dieron 4 horas para hablar en la American Academy. Y mostraba, era el primero que hablaba de correcciones axiales por primera vez. Antes las correcciones axiales eran una cosa que se hablaban, pero no había una planificación. Fue el primer tipo que pateó la pelota. Y entonces, por algo había sido postulado al premio Nobel. Estaba en la terna para el premio Nobel, pero todavía no había ocurrido lo del muro de Berlín. Y entonces le habían dado el premio Lenin, que era, yo supongo que, qué sé yo, medalla, plaqueta y bandera, no sé qué sería. La plaqueta era una plaqueta de esas para el cuadro, ¿vieron las plaquetas esas? Él se la colgaba de la solapa. Porque bueno, pobre hombre, ¿viste? Vivía en Kurgán, él era un exiliado político y aparte era judío, le faltaba ser negro. Entonces se puso la plaqueta y tenía el saco todo chingado y mostró durante 4 horas radiografías en blanco y negro que mostraban gente con unos números, chicos con unos gorros, yo nunca había visto en mi vida, y mostraba antes, durante y después, antes, durante y después. Entonces todos estábamos, yo era joven y yo decía, no entiendo nada, era uno todo torcido, un montón de fierro, otro, 10 años después todo perfecto. Decía, pero ¿cómo eso? Yo lo metí en la máquina de picar carne. Y entonces todo el mundo, sobre todo los yanquis, decían, pero ¿cómo hacemos para hacer esto? Vengan a Kurgán. Bueno, está bien, gracias. Hasta que en una de las últimas radiografías mostró corrección de acondroplásicos. ¿Y cómo los corregía? Dice, ¿ustedes quieren saber cómo los corrijo? Yo les voy a contar, porque era más malo que la mierda. Y mostró acondroplásicos y mostró la técnica de corrección axial, cómo planificaba la corrección axial. Y la última radiografía eran fotos de caras del acondroplásico antes y después del tratamiento, 10 años después, y decía, le creció la cara. Al lado mío había yo pensé que se ahogaba de la risa, un yanqui que por poco se sienta de culo de la risotada, parecían vikingos como se reían. Pasó el tiempo y Ilízaros se murió. El ASAMI, la Sociedad de Reconstrucción y Elongación Ósea de Estados Unidos, dio un premio que lo gana un equipo de biólogos de Texas. Y yo no me acuerdo, pero habían pasado 15 años de eso. Y los tipos investigaron factores de crecimiento durante una corrección y una elongación. Y entonces mostraron que durante la elongación de un hueso acondroplásico se liberan factores de crecimiento que hacen crecer al malar. El viejo había visto las fotos, él no sabía de los factores de crecimiento. Vamos a hablar de pseudoartrosis. Sí, si tienen preguntas, corten. Dale. Ah, no, esto es acá. ¿Por qué un chico tiene una pseudoartrosis? Nunca se pusieron a pensar. Porque yo tengo una pseudoartrosis, que estoy medio añoso. Es posible. Pero un tipo que está ricamente vascularizado, si algo tiene un chico, es vascularización. ¿Por qué va a tener una pseudoartrosis? Vamos a ver. Por trauma, por enfermedad séptica, por enfermedad congénita, por enfermedad vascular, por enfermedad tumoral, por nosotros mismos que le provocamos una pseudoartrosis. Por muchos motivos un chico puede tener una pseudoartrosis. ¿Cuáles son los motivos por el cual un hueso que es totalmente vital y fantástico tiene pseudoartrosis? Por deseje. Ese es uno de los primeros motivos. Por separación de los extremos óseos. Es otro de los grandes motivos. Por émbolos sépticos, que quizá es uno de los mayores motivos que nosotros vemos en el guerrero. Por lesiones de partes blandas de diferentes tipos. Y posibilidades de no capacidad de regeneración periódica. Y por compresión anular más esclerosis ósea. O sea, estos 5 motivos son los que provocan que un hueso terriblemente vascularizado pueda entrar en solución de continuidad. ¿Por qué el deseje? Porque el crecimiento óseo está inducido por el eje mecánico. O sea, en realidad yo crezco, si yo nací y me quedé quieto así,
en realidad no voy a crecer tan bien como si yo caminara y mis ejes mecánicos estuvieran permanentemente accionando. La mala alineación promueve la falta de consolidación en la convexidad. En realidad eso es una cosa que está científicamente probada. Y por eso yo tengo que respetar los ejes biológicos si yo quiero hacer algún tipo de corrección. Ya Boltzmann y Wolff hicieron leyes y conocidas y estipuladas y están en cualquier libro y se pueden leer, que cualquier pérdida de eje altera este tipo de crecimiento biológico. Y decían esta gente que con rango fisiológico los ejes normales mantienen bajo presión la forma programada para un hueso. Por eso yo centro una cadera en la displasia y espero que madure y crezca, porque vuelvo a la forma programada. Pero bajo presión patológica, como por ejemplo si mi férula lo mantiene luxada, aumenta los volúmenes óseos en la concavidad y lo reabsorbe en la convexidad. Estas son leyes viejas, ya muy estudiadas. El bajo aporte sanguíneo y la diastasis es una cosa muy frecuente de ver. Fracturas que tuvieron diastasis por algún motivo, que la tibia quedó separada, o porque el peroné se consolidó, o porque en este caso en realidad había recibido un escopetazo feroz, y entonces tenía extremos muy largos del peroné y muy cortos de la tibia, y sepsis, y entonces bueno, hubo que poner un fijador para reconstruir el eje y volver otra vez a la normalidad, esto que parecía imposible en un bebé, pero bueno, era cervatrosis. Así que estos traumas con grave deseje y compromiso vascular y biológico son los que provocan. La experiencia animal mostró que la circulación perióstica o endóstrica se estrangula y es insuficiente por compresión en las partes blandas. Yo me acuerdo siempre, un hombre que fue uno de los mejores pensadores en la ortopedia infantil, un canadiense que se llamaba Mercer Rand, hizo un trabajito que yo dije, ¿cómo no lo hice yo? ¿Cómo no lo hice yo? El tipo le puso a un montón de conejitos una bandita por debajo de la piel, apretando el hueso, y le fue dando presión y hicieron cervatrosis. Y sí, porque por compresión vascular hacían cervatrosis. O sea, en realidad vos decís, qué verdad de perogrullo. Sí, bueno, había que demostrarla. O sea, realmente el cerebro de Mercer Rand era muy superior al mío, por eso lo hizo. Así que uno debe respetar las reglas biológicas de la vascularización lesionada para que la osteogénesis en compresión o la osteogénesis en distracción vuelvan a restablecer la biología. Los resultados de un tratamiento que altere con hipertrofia o atrofia los extremos vasculares son los que provocan cervatrosis. Recuerden que ustedes siempre dicen, esto es una cervatrosis hipertrófica. No, esto es atrófica, esto es hipertrófica. Porque en realidad lo que están contando con eso son, primero, la clasificación básica de cualquier cervatrosis. Segundo, y si la vascularización pasó de lado, si los osteocitos lograron saltar o no logran saltar o están queriendo. Cuando son atróficos es porque les queda muy lejos. El puente está del otro lado. Ya te veo, no puedo saltar. Cuando soy hipertrófica, me falta poquito para saltar. Eso es lo que uno habla cuando es atrófica o hipertrófica. Por ejemplo, supongamos una elongación ósea. Yo me excedo y le digo, piensen esto, cuando hace muchos años yo empecé con las primeras elongaciones, usaba el método de Wagner. El método de Wagner era un método muy bueno, en donde elongábamos a 3 milímetros día. Y lo que estábamos haciendo era elongar más allá de lo que el vaso toleraba, porque cuando yo elongo un hueso, en realidad lo que elongo es el vaso, no es el hueso lo acabo de cortar. Así que estoy elongando el vaso más de lo que puede. Este mismo procedimiento, que después le teníamos que poner injerto porque no pegaba, es lo que pasa en una cervatrosis. Hay un montón de... hay un montón de zonas que quedan desvascularizadas y no es que forman este callo en forma de nube, que es lo que uno describe. Lo mismo pasa cuando por algún motivo la diastasis provoca una cervatrosis. Quizá una de las cosas más frecuentes que vemos en el hospital son este tipo de cervatrosis, que son dadas por bacterias formadoras de pus que ocupan espacio en el hueso y en realidad al ocupar espacio quitan la vascularización, rompen el pericóndilo, rompen el periósteo y entonces provoca una solución de continuidad. Eso es muy frecuente de ver después de una sepsis. Este es un acontecimiento anunciado, un chiquito que entra con este chichón, que es un absceso subperióstico, se drenó y todo, pero igual ya dejó una cervatrosis
y tiene, como Mercer-Rand decía, un estrangulamiento séptico de una zona perimetafisaria y entonces termina en este tipo de pseudoartrosis. Lo que uno tiene que hacer es darle compresión, limpieza, antibiótico, obviamente, etcétera, etcétera, pero además darle compresión y restablecer el eje para que después, 8 años después, el eje quede restablecido. La compresión anular es una cosa bastante frecuente de ver en las congénitas, porque tiene un amartoma, que es el que estrangula y forma la pseudoartrosis congénita. Por eso acá pongo las investigaciones de Mercer-Rand. Y entonces, por eso son tan difíciles de hacerlas consolidar, porque tienen un amartoma que permanentemente estrangula y ocupa espacio. Las partes blandas, que se ven mucho y muy afectadas en las alteraciones congénitas, por ejemplo, en hemimelias o en los defectos femorales, también provocan un déficit de conservación vascular endostico y perióstico. Esto es lo que yo le decía de Ilízaro, que fue el primero que, bueno, empezó a patear un poco la idea de hacer osteogénesis en compresión. ¿Qué es la osteogénesis en compresión? La osteogénesis en compresión es esto. Es, yo pongo un fijador externo, cualquiera, no necesariamente tiene que ser circular, y el primer día coloco el fijador. Y dejo los extremos limpios, etcétera, hago la toilette y lo trato de aproximar todo lo que pueda a los extremos vasculares, pero como sé que hay una necrosis que yo no veo, entonces al quinto día le hago una radiografía y veo que tiene otra vez necrosis, entonces lo vuelvo a comprimir. Y así sucesivamente, lo vuelvo a comprimir y lo vuelvo a esperar, lo vuelvo a comprimir, lo vuelvo a esperar, hasta que finalmente en un momento empieza el callo a aparecer. Fíjense. Este era un chiquito que había recibido también un escopetazo con una pseudoartrosis muy severa, le habían ya colocado un clavo que acá se ve que se había roto, se hizo, bueno, obviamente, toilette, limpieza, antibióticos, etcétera, etcétera, y la primera compresión quirúrgica con un tutor circular muy sencillo, 2 aros, y a la primera semana ya se veía apenas un brote de necrosis, se volvió a comprimir y se volvió a esperar hasta que empieza el callo este, que es un callo perióstico, no endóstico. O sea, el primer callo que provoca la vascularización que llega y arrima es el callo endóstico, perióstico. Este es el momento en donde yo puedo decir, bueno, yo ahora lo que voy a hacer es elongarlo y ganar la pérdida de longitud que él tiene, porque ya tengo callo, tengo aproximación vascular. Y eso es una cosa que habitualmente, o muy de vez en cuando, no muy habitualmente hacemos. Así que una vez que ya consolidó, se retira el aparato y listo. Cada factor provocante de la pseudoartrosis influye en las partes blandas. Entonces tapona vasos, los embrosetios, etcétera, etcétera. Así que la osteogénesis en compresión o la osteogénesis en distracción necesitan de instrumental que cierren los circuitos de compresión. Este era también un muchachito con una pandiafisitis severísima de 15 años, que lo mandaron casi para amputarse, muy buen estado general, pero muy mal estado local, una diferencia de longitud de 8 centímetros, así que se le hizo todo el tratamiento general, etcétera, etcétera, se le puso también clavo endomedular, una fijación externa, se empezó el masaje de compresión y espera, hasta que empieza a aparecer el callo, se cerraron las fístulas, al cuarto mes ya no tenía fístulas, se veía imagen de consolidación. Aquí es 1 año y 6 meses después que había quedado con un gran acortamiento, y después de la elongación final, unos años más adelante, como compensó no solamente la pseudoartrosis, sino la diferencia de longitud. Esta también una chiquita con una ausencia humeral proximal, que el doctor Goyeneche se da a acordar muy bien, sin fístula también. Ya había tenido varios tratamientos, se puso un Ilízaro en compresión con una clavija, se la tuvo, hasta que, bueno, consolidó la pseudoartrosis y después se le elongó un poco más abajo. Esto es la idea, aunque tengan ausencias severísimas, como este caso, donde hay ausencias de la pandiafisitis dejó sin tibia solamente con un solo hueso único, la idea de que la estabilización y el eje restablecen un montón de cosas. Y entonces uno puede lentamente reconstruir lo que antes se había perdido. Estos son las secuencias finales. Bueno, mil gracias.